Como os había comentado mi compañera, yo voy a hablar sobre el lenguaje deportivo y la gramática y la sintaxis de este tipo de lenguaje. En un lenguaje como es el deportivo, la gramática se observa desde lejos. El respeto por las reglas gramaticales se pierde en numerosas ocasiones, lo cual propicia innumerables casos de agramaticalidad. Sin embargo, da una indudable personalidad a estos textos, construidos desde la libertad y la espontaneidad. El nombre y la nominalización predominan sobremanera en el lenguaje deportivo. Un ejemplo de esto es que la denominación de los clubes y de los equipos está especialmente ligada al origen de los mismos o de la marca comercial que les patrocina. Con frecuencia este nombre se construye con un adyacente y un núcleo. Ejemplos de adyacentes serían club, Real, Sporting, Atlético, y ejemplos de núcleo serían Madrid, Barcelona, Gijón. La diferencia entre nombres propios y comunes enfrenta el carácter identificador de los primeros frente al clasificador de los segundos. Algunos deportistas, por la continuidad de sus éxitos, por la duración de su supremacía, llegan a ser considerados como invencibles, por lo que el periodista los identifica no por su nombre, sino por el lugar que ocupan en su deporte, como por ejemplo en el motociclismo el campeonísimo es Ángel Nieto. Otras veces ocurre el fenómeno al contrario, nombres propios pasan a ser comunes. Conocemos el caso de Pichichi, gran goleador de épocas pasadas que ha pasado a definir al deportista capaz de conseguir muchos goles. En cuanto a los morfemas de género y número, el lenguaje deportivo permite numerosas particularidades. Como por ejemplo, respecto al género, los equipos en España acostumbran a tener género masculino, el Madrid, el Barcelona, aunque el origen de su nombre sea femenino, la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona. Habitualmente el nombre contextual determina el género, aunque a veces las palabras contextuales son variadas, dándose un género u otro según tenga un contexto u otro. Respecto al número, frecuentemente hablamos de discordancia entre adyacentes y su núcleo, propiciada en muchos casos por sustantivos de otra categoría gramatical, como por ejemplo, situando los media punta como Alfaro y Palomino, quienes se desdoblan con los dos hombres punta. Respecto a los artículos, la tendencia a la elipsis propicia la desaparición del artículo o la pérdida de su valor, como por ejemplo, colgar balones, hacer podio, pisar área, mirar aro. El artículo neutro, muy usado, elide un gran número de construcciones, sobre todo adjetivos y adverbios de cantidad, como por ejemplo, contribuyó lo suyo, el balón entró por todo lo alto. Respecto al adverbio, de entre todos sobresalen los adverbios terminados en mente, en ocasiones con un matiz enfatizado muy claro, como notablemente o eminentemente. Otros adverbios con gran importancia en los textos deportivos son no, sí, más, ahí. Sus posibilidades elípticas de reforzamiento al comienzo y al final de la oración de cierre conclusivo hacen necesario su uso. Como por ejemplo, no hubo ningún juego. El cuadro de Víctor tiene fútbol, sí. El adverbio dentro se ha generalizado para referirse a la consecución de un gol o una canasta, y arriba recoge el significado de delantera. Las locuciones adverbiales, gracias a la abundancia de las fórmulas fijas, también destacan en este lenguaje, como por ejemplo a la antigua usanza, a bote pronto, al limón. Y luego, respecto a las preposiciones, podemos decir que para el periodista deportivo estas son un cajón desastre, donde cabe todo. Un caso muy frecuente en este lenguaje lo proporciona la preposición sin, continuado en enumeraciones, sin sitio, sin idea, sin juego, etc. Respecto al verbo, en este lenguaje predominan los verbos del lexema semivacío, muy poco precisos, usados preferentemente en los niveles más bajos de la lengua. El verbo preferido de las crónicas deportivas es dar, auténtico comodín en la pluma del periodista, y junto a él llevar, tener, hacer, estar, poner. Por ejemplo, dar un pase en profundidad. El Madrid lleva 2 jornadas sin ganar. Sin embargo, destacamos otro grupo de verbos empleados con intencionalidad literaria muy clara, sobre todo en las metáforas y personificaciones, hasta el punto de que son ellos, junto a los adjetivos, las mejores armas del periodista para conseguir la variedad y expresividad buscadas. Un ejemplo de esto sería mató el balón con el pecho, de Quintana secó a Prieto,
sin que acertase a fijar su marcaje. Hay que destacar también una gran importancia de las perífrasis, ya que gracias a ellas las crónicas adquieren una fuerza, vitalidad, exactitud y precisión. Sobresalen las de infinitivo y las de gerundio, casi siempre sirviéndose de los mismos verbos auxiliares. Respecto a la sintaxis, tenemos que decirle que la sintaxis deportiva participa plenamente en los rasgos más destacados de la sintaxis periodística. No obstante, creemos, además, que ha desarrollado algunas propiedades específicas, nacidas de su propio entorno temático y comercial. Hemos destacado las siguientes características. Las estructuras oracionales suelen ser binarias, con el mismo sujeto, en oraciones coordinadas y subordinadas. Tendencia a la yuxtaposición y a la numeración, facilitando la aparición de estructuras sencillas, simples, complementadas con paréntesis explicativos y descriptivos, sobre todo en el desarrollo de la crónica. El empleo de la posición de los inicios de los párrafos con valor clasificativo y en los finales más valorativo. Un constante uso del estilo nominal. Al tratarse de un lenguaje donde tiene un papel importante el dramatismo, la emotividad, la crítica dura, la alabanza desmedida, abundan las oraciones exclamativas e interrogativas. El gusto por el detalle, por aclararlo todo, por justificar cualquier cosa, ayuda a la aparición de oraciones adjetivas. Destaca el nexo que, relativo, muy versátil en este lenguaje. No olvidemos que la obviedad es uno de los defectos más repetidos en los textos deportivos. Si algo sobresale como esencial en los textos deportivos es el estilo nominal, hecho explícito por medio de varios instrumentos. El primer instrumento serían las enumeraciones, que con su presencia se consigue una gran economía en el mensaje y estructuras más sencillas y abiertas a posibles adiciones. La elipsis sería el segundo instrumento. Su utilización evita muchas oraciones subordinadas, morfemas independientes, sintagmas no esenciales para el contenido, verbos en oraciones compuestas. Algunos casos de elipsis podrían ser: caserísimo, un desastre, referido al árbitro. Hubo pocos intentos, de escapada. Adiós atlético a la Copa, ya sea del Rey o la Copa Europea o lo que sea. El tercer instrumento sería la posición. La correferencia y los términos que han de coincidir en la designación del mismo objeto extralingüístico giran en torno a los nombres propios y a los préstamos y palabras cuyo significado no resulta claro. Pero no debemos olvidarnos de los apodos e imágenes literarias, que también colaboran, y destacamos algunos casos como podrían ser: como explicación de un resultado, 90-98, una diferencia demasiado amplia. Con valor de un adjetivo especificativo, fútbol, asociación. Fruto de la caída de una preposición, acciones, NBA. También podríamos usarlo para valorar la actuación de algún deportista o para sustituir oraciones subordinadas. Otro instrumento sería las formas no personales del verbo. El lenguaje deportivo se sirve de estas normas con llamativa profusión, ofreciendo una gama de valores muy variables. Por ejemplo, el empleo del participio en las crónicas deportivas es más común que en la lengua normal. Gracias a él se logran periodos complejos y un gran número de valores elípticos, como por ejemplo el Castellón se vio completamente desbordado, embotellado en su área y limitado a despejar balones por la vía rápida, sin orden ni concierto. El gerundio de posterioridad se utiliza mucho en los textos deportivos, favoreciendo el ritmo vertiginoso de muchas de las acciones narradas. De ahí que no lo consideremos incorrecto casi nunca. Por ejemplo, que lo cabeceó muy bien, saliendo fuera. El infinitivo es el rey de las formas no personales en este lenguaje. Abunda con valor adverbial, fundamentalmente final, temporal y causal. También se utiliza como verbo de relato, con valor generalizador, juzgando o narrando acciones en conjunto.